Mira, te voy a decir algo que casi nadie se atreve a decirte, y quizá es incómodo escucharlo. Pero si estás aquí, es porque en algún momento alguien regresó a tu vida después de haberte lastimado, y no sabes si es una segunda oportunidad o una segunda herida esperando ocurrir, y sé cómo se siente. Estás sentado, tranquilo, avanzando, recuperando tu centro, y de repente aparece ese mensaje, ese hola que no esperabas, ese intento de volver a entrar en tu mente como si nada hubiera pasado. Y ahí, en ese momento exacto, tu corazón y tu lógica empiezan a pelearse como dos desconocidos que no hablan el mismo idioma. Lo que nadie te dice es esto. Cuando alguien regresa después de haberte hecho daño, no siempre es por amor, por arrepentimiento o por una reflexión profunda. A veces vuelve porque sintió tu ausencia, a veces porque notó tu distancia y a veces simplemente porque su estabilidad emocional depende de tenerte cerca, incluso cuando no defina lo que quiere contigo. Y tú, como hombre, te quedas atrapado en un conflicto silencioso. ¿Debo abrir la puerta? ¿Debo protegerme? ¿Estoy siendo frío o estoy siendo sabio? Es una batalla interna que muy pocos reconocen abiertamente. Aquí es donde entra la sabiduría estoica, no como filosofía aburrida, sino como una forma clara, práctica y poderosa de recuperar tu centro. Porque el estoicismo no te dice ignora tus emociones, sino entiéndelas para que no gobiernen tus decisiones. Y lo necesitas ahora más que nunca, porque cuando alguien vuelve después de herirte, es fácil confundir nostalgia con conexión, química con estabilidad, intención con compromiso. Este es el tipo de confusión que hace que muchos hombres se queden atrapados en ciclos que desgastan su valor personal. En este video vamos a desarmar ese momento incómodo, ese regreso inesperado. Vamos a comprender por qué sucede, qué significa realmente y cómo puedes reaccionar desde un estado de calma, claridad y autocontrol. No se trata de atacarla ni idealizarla. Se trata de aprender a interpretarte a ti mismo antes de interpretar a los demás. Prepárate, porque este tema va a incomodar a más de uno. No por agresivo, sino porque toca verdades que muchos prefieren callar. Y cuando termines este video, lo veas desde donde lo veas, tu manera de reaccionar ante estos regresos no volverá a ser la misma. 1. El ciclo emocional oculto. ¿Por qué alguien vuelve justo después de lastimarte? Te voy a decir algo que muchos hombres no quieren admitir. Cuando alguien vuelve después de lastimarte, rara vez es casualidad. Hay un ciclo emocional, casi invisible, que se activa sin que tú lo notes. Y si no lo entiendes, puedes caer de nuevo en la misma confusión que te hirió la primera vez. El regreso no empieza con su mensaje, empieza mucho antes. Empieza cuando tú decides alejarte, cuando tu energía cambia, cuando tu atención ya no está disponible en el mismo lugar donde ella estaba acostumbrada a encontrarla. Ese vacío se siente. Y no porque tú seas dependiente, sino porque tu presencia tenía más peso del que ambos reconocían. Aquí viene el primer gancho importante. Las personas no regresan porque tú las necesites. Regresan porque sienten tu ausencia. Cuando estabas disponible, quizá tu valor era invisible en su día a día. Pero cuando te fuiste, tu ausencia se volvió demasiado ruidosa como para ignorarla. Y esto es lo más impactante. El regreso casi nunca es sobre tú y yo. Es sobre lo que yo siento al perder lo que tenía. No lo tomes como un ataque. Es más una dinámica emocional que muchos viven sin entenderla. Cuando alguien te lastima, no siempre lo hace por maldad. A veces lo hace desde su propia confusión. Pero cuando nota que ya no estás allí, aparece un sentimiento que nadie quiere admitir que siente. La incomodidad de perder algo que daba por sentado. El ciclo emocional suele seguir 3 etapas. La etapa del impacto. Cuando te alejas o reduces tu presencia, se produce un cambio emocional. Ese cambio despierta curiosidad, inquietud y, a veces, sorpresa. Es el momento en el que ella empieza a notar que tu energía ya no está disponible de inmediato. La etapa del cuestionamiento. Aquí es donde empiezan las dudas internas. ¿Se estará alejando? ¿Habrá cambiado? ¿En serio lo perdí? Esta fase es clave porque despierta una mezcla de interés y temor a la pérdida, una combinación muy poderosa. La etapa del retorno. No siempre viene en forma de disculpa profunda. A veces solo es un mensaje corto. Una reacción a tus historias, una conversación casual.
pero el propósito suele ser el mismo: ver si sigues disponible emocionalmente, ver si puede volver a conectar con la versión de ti que siempre estuvo ahí. Y tú, como hombre, necesitas entender algo esencial: el regreso no define tu valor, tu reacción sí. Muchos hombres creen que cuando alguien vuelve es una validación, pero no siempre es así. A veces es solo la consecuencia natural de tu crecimiento interno. Cuando tú te alejas para sanar, cuando avanzas, cuando priorizas tu paz, tu energía cambia. Y esa transformación se siente a distancia. Lo controversial de todo esto es que mucha gente regresa sin tener un plan claro. No porque venga a dañarte de nuevo, sino porque busca sentirse emocionalmente segura. Y tú puedes convertirte, sin quererlo, en ese punto de seguridad. El estoicismo te ayuda aquí porque te enseña a ver el ciclo sin tomártelo como una amenaza. Esta filosofía te recuerda que no controlas lo que alguien siente o hace, pero sí controlas cómo reaccionas ante eso, y esa es la verdadera fortaleza. Antes, quizá te tomabas su regreso como un signo de esperanza. Hoy quiero que lo tomes como un signo de autoconciencia, una oportunidad para observar sin apresurarte. Si entiendes este ciclo oculto, ya no te sorprende que vuelva. Te sorprende lo claro que te vuelves tú mismo al comprenderlo. 2. El retorno no siempre es amor, la razón que la mayoría de los hombres no quiere aceptar. Prepárate, porque esta parte puede incomodarte un poco, pero también puede liberarte. Muchos hombres creen que cuando alguien vuelve después de haberlos lastimado, es porque todavía existe un sentimiento profundo, que hay un amor escondido, que algo real quedó allí. Pero aquí viene una verdad que pocos admiten: el regreso no siempre es amor. Muchas veces es emocionalidad mal gestionada. Sí, suena duro, pero también es necesario escucharlo si quieres proteger tu paz. La sociedad te ha enseñado que el retorno es un halago, que si vuelve es porque tú vales mucho, pero no siempre es así. A veces el regreso ocurre por motivos que nada tienen que ver con tu verdadero valor, sino con su necesidad de sentirse emocionalmente estable de nuevo. Aquí entra el primer gran gancho: no confundas intención con emoción. Una emoción puede impulsarla a volver, pero la intención de construir algo sano es otra cosa por completo. Las emociones cambian, aparecen, se desordenan, se mezclan. La intención, en cambio, requiere claridad, compromiso y responsabilidad emocional. Y en muchos casos, cuando alguien regresa después de haberte lastimado, no vuelve desde esa claridad. Vuelve desde una sensación más humana y sencilla: la incomodidad de tu ausencia. Hay 3 motivos que la mayoría de los hombres nunca analiza, pero que explican este fenómeno perfectamente. El deseo de resolver una sensación interna, no la relación. Cuando una persona siente culpa, nostalgia, curiosidad o simplemente un vacío emocional, puede buscarte para calmar ese malestar. No necesariamente porque quiera reconstruir algo contigo, sino porque necesita cerrar un ciclo interno. Aquí es donde los hombres suelen equivocarse. Creen que el mensaje significa «te extraño». A veces solo significa «esto me incomoda y no sé manejarlo». La ilusión de familiaridad emocional. La mente humana se siente segura con lo conocido, incluso cuando lo conocido ha dolido. Cuando alguien piensa en ti, no siempre piensa en la relación, sino en la sensación de estabilidad o compañía que tú representabas. Tu presencia puede haber sido calma para ella, y cuando se pierde esa calma, la persona quiere recuperarla, sin necesariamente querer comprometerse de nuevo. La necesidad de comprobar si aún la quieres. Este es el punto más controvertido, pero también uno de los más reales. A veces, alguien regresa para ver si sigue teniendo un lugar en tu vida, para validar su propio valor a través de tu reacción. No es maldad, es inseguridad emocional humana, pero para ti, como hombre, es vital distinguirlo, porque si tomas esa búsqueda de validación como un regreso romántico, terminas entregando más de lo que recibes, una vez más. Lo poderoso del estoicismo es que te enseña a no idealizar estas señales. No te dice sé frío, sino sé consciente. Comprender que el regreso puede venir desde la confusión te libera de la ilusión de que todo está escrito en piedra o predestinado.
te recuerda que alguien puede sentir algo por ti y aún así no estar listo para cuidarlo como merece. Aquí viene lo más fuerte. El hecho de que vuelva no significa que haya cambiado, y el hecho de que tú sientas algo tampoco significa que debas retroceder. Tu valor no está en que te busquen. Tu valor está en cómo respondes cuando lo hacen. 3. Lo que su silencio realmente significa cuando regresa a tu vida y por qué te confunde. Hay un momento que desconcierta a muchos hombres más que cualquier palabra, el silencio que aparece justo cuando alguien regresa. Ese silencio extraño, ese espacio entre sus mensajes, esa sensación de que está, pero no está, ese ritmo emocional irregular que te hace preguntarte si quiere algo, o si solo se acercó por impulso. Y aquí está lo que nadie te explica. El silencio, después de un regreso, revela más que cualquier declaración emocional, porque el silencio no se manipula fácilmente, no se controla, no se decora. El silencio muestra lo que realmente está ocurriendo dentro de alguien. Lo primero que tienes que entender es que el silencio no siempre significa desinterés. A veces significa incertidumbre y otras veces significa que la persona no está alineando lo que siente con lo que quiere. Ese conflicto interno se refleja en pausas, distancias, cambios de ritmo y una energía que no termina de encajar. Muchos hombres se confunden porque interpretan ese silencio como una señal de rechazo, pero el estoicismo te enseña a no reaccionar emocionalmente ante lo que no entiendes todavía. Te recuerda que no puedes controlar ese silencio, pero sí puedes controlar la historia que te cuentas mientras ocurre. El silencio suele surgir cuando hay emociones que no están resueltas. Cuando la persona vuelve, puedes sentir interés, nostalgia, duda, miedo a perderte, inseguridad y apego. Todo al mismo tiempo. Y esa mezcla crea una especie de pausa emocional. Esa pausa no es necesariamente una decisión. No es un mensaje oculto. Es simplemente el reflejo de un estado interno que aún no encuentra forma. Lo que te confunde es que su regreso parece firme, pero su silencio parece frágil. Ese contraste crea un desbalance que muchas veces te hace pensar demasiado. Y cuando piensas demasiado, pierdes tu centro. Aquí es donde más necesitas la visión estoica. Entender que su silencio habla de su realidad, no de tu valor. Habla de su proceso, no de tu identidad. Habla de su claridad emocional, no de tu capacidad para relacionarte. El silencio revela cosas importantes. Revela si la persona actúa desde emoción o desde compromiso. Revela si está lista para sostener lo que comienza o si solo busca alivio emocional momentáneo. Revela si su regreso es un impulso o una intención real. Y tú, como hombre, necesitas observar ese silencio sin convertirlo en un juicio sobre ti mismo. Porque el silencio de alguien más no tiene nada que ver con tu valía, tu masculinidad, tu dignidad ni tu energía. Es simplemente una señal de que la persona todavía está navegando su propio conflicto interno. La claridad emocional no aparece de la noche a la mañana. Y cuando alguien regresa después de haber causado daño, es normal que exista una etapa de dudas, pausas, temores y contradicciones. Pero la clave no está en descifrar cada silencio. La clave está en mantener tu centro mientras ese silencio ocurre. Cuando puedes mirar ese espacio sin intentar llenarlo, sin intentar resolverlo, sin intentar absorberlo, es cuando recuperas tu poder. Ahí es cuando tu calma se vuelve tu mayor fuerza. 4. ¿Cómo los hombres se sabotean emocionalmente y permiten que les hagan daño una y otra vez? Aquí necesito hablarte con absoluta calma, pero también con sinceridad, porque muchos hombres, sin querer, contribuyen a su propio dolor emocional, no porque lo merezcan, sino porque nadie les ha enseñado a proteger su espacio interno de manera consciente. Y cuando alguien regresa después de haberlos lastimado, caen en el mismo patrón una y otra vez. La verdad es esta. Muchos hombres se sabotean porque confunden conexión con disponibilidad. Creen que si sienten algo fuerte, deben abrir la puerta automáticamente. Creen que si alguien regresa, es una señal de que deben volver a entregar su tiempo, su energía y su atención sin límites. Pero esa forma de pensar te hace vulnerable, no emocionalmente maduro. Uno de los errores más comunes es intentar resolver todo desde el impulso. Cuando alguien reaparece, tú reaccionas desde el recuerdo,
desde la emoción no procesada, desde el deseo de que esta vez sea diferente. Y en ese estado no estás eligiendo, estás repitiendo. Aquí viene la crítica que muchos evitan. Muchos hombres no se detienen a preguntarse si lo que sienten está alineado con lo que necesitan. Y cuando no haces esa pausa, tú mismo te conviertes en el puente que conecta tu presente con una herida del pasado. Otro patrón de autosabotaje es justificar lo que no está claro. Cuando alguien vuelve con dudas, con silencios, con señales ambiguas, tú empiezas a darle explicaciones internas para suavizar la incertidumbre. Pero cada vez que justificas lo que no te da claridad, estás negociando tu tranquilidad. Además, muchos hombres no han aprendido a observar sus límites emocionales. Y un límite no es ser frío ni distante. Un límite es reconocer qué tipo de contacto te hace bien y qué tipo te desequilibra. Sin límites, cualquier regreso puede convertirse en una repetición del mismo dolor. La calma estoica te enseña algo poderoso. Tu reacción define el ritmo, no el regreso de la otra persona. Si tú reaccionas desde la prisa, el miedo o la nostalgia, entregas tu poder emocional sin darte cuenta. Si tú respondes desde la calma, desde la observación, desde la claridad, entonces tú decides. No decides sobre la otra persona, pero sí sobre ti mismo. El despertar emocional que necesitas no consiste en desconfiar de todos. Consiste en confiar en tu capacidad de elegir conscientemente. Consiste en reconocer cuándo estás repitiendo un patrón que te hiere. Consiste en dejar de justificar lo que es incierto solo porque te hace sentir acompañado. Los hombres durante mucho tiempo han aprendido a soportar más de lo que deberían, pero soportar no es lo mismo que ser sabio. Tu crecimiento empieza el día en que dejas de ver un regreso como una señal automática de avance y empiezas a verlo como una oportunidad para actuar con más autocontrol, más claridad y más amor propio. 5. El poder de la respuesta estoica. Cómo reaccionar sin perder tu valor ni tu paz. Aquí es donde todo este tema cobra sentido, porque entender por qué alguien regresa después de lastimarte es importante. Pero lo verdaderamente transformador es aprender a reaccionar sin sacrificar tu valor, tu dignidad ni tu tranquilidad interna. La respuesta estoica no consiste en ignorar tus emociones ni en volverte de piedra. Consiste en algo mucho más profundo. Mantener el control de tu respuesta, incluso cuando la situación intenta empujarte hacia el caos emocional. Cuando alguien regresa, es fácil sentir un torbellino dentro de ti. Es normal que surjan recuerdos, deseos, dudas, expectativas, curiosidad y hasta miedo a cometer un error. El problema no son esas emociones. El problema es cuando dejas que ellas decidan por ti. El estoicismo te invita a algo simple, pero poderoso. Observar antes de actuar, mirar la situación con calma, reconocer qué sientes y por qué lo sientes, analizar la energía con la que esa persona vuelve y responder desde tu claridad, no desde tu necesidad. La clave está en 3 acciones fundamentales. Separar emoción de decisión. Lo que sientes puede ser fuerte, puede ser real, puede ser intenso, pero no por eso debe dictar tu reacción inmediata. La emoción te habla del pasado, la decisión te construye el futuro. Cuando alguien regresa, detente, respira. Pregúntate si estás a punto de actuar desde la impulsividad o desde la claridad. Observar sin idealizar. No necesitas asumir que lo que trae es amor. Tampoco necesitas asumir que trae daño. Solo observa. Observa cómo se comunica. Observa si hay calma o si hay prisa. Observa si hay intención o solo nostalgia. Observa si su regreso aporta paz o crea confusión. La observación te da poder porque elimina la fantasía y te deja ver la realidad. Elegir tu ritmo. No porque alguien vuelva significa que debes responder de inmediato. No necesitas igualar su energía, ni corresponder su urgencia, ni aceptar cualquier tipo de dinámica. Tu ritmo es tu espacio emocional. Y quien quiera entrar en tu vida debe respetarlo. La respuesta estoica consiste en hacer una pausa antes de entregar acceso. Consiste en preguntarte qué te hace bien hoy,
no qué te hacía bien antes. Consiste en recordar que tu valor no se mueve solo porque alguien regresa. Cuando respondes desde esta calma, tu presencia cambia. Dejas de sentir que la situación te controla y empiezas a sentir que tú controlas tu parte. Dejas de reaccionar como alguien que tiene miedo de perder y actúas como alguien que entiende que su propia paz vale más que cualquier retorno inesperado. Lo más poderoso es que una respuesta estoica no es fría, es consciente. Es madura, es firme, es la respuesta de un hombre que ha aprendido a ver más allá del impulso y ha encontrado estabilidad dentro de sí mismo. Voy a terminar con algo que muchos no quieren escuchar, pero que puede cambiar la forma en que ves cualquier regreso en tu vida. No todas las personas que vuelven merecen entrar de nuevo. Suena duro, suena incómodo, pero es una verdad que libera. Porque cuando alguien regresa después de lastimarte, el poder no está en su regreso. El poder está en tu reacción. El verdadero cambio ocurre cuando entiendes que no tienes que aceptar cada puerta que se abre, ni cada mensaje que llega, ni cada intento de reconexión que aparece en tu camino. Aquí está lo verdaderamente controvertido. A veces el cierre no lo encuentras cuando alguien vuelve, sino cuando decides que no necesitas volver a lo que te rompió para sentirte completo. Esa decisión es tuya, esa paz es tuya, ese crecimiento es tuyo. Pero ahora quiero escucharte a ti. Quiero que me cuentes tu experiencia, tu historia, tu versión. Escribe en los comentarios qué fue lo que pasó cuando alguien regresó después de lastimarte. Quiero leerte, quiero entenderte y quiero responderte. Porque este canal no es solo un lugar donde hablo yo. Es un espacio donde tú y yo construimos claridad, fuerza y crecimiento emocional.